¿Quiénes somos y qué nos hace ser nosotras? La idea de quiénes somos se va construyendo a lo largo de nuestras vidas. Sin embargo, lo que nos hace ser nosotras se forma desde que nacemos. Es algo único y especial, colocado de parte de nuestro Creador. Sin embargo, ¿por qué nuestro concepto se ve distorsionado? Palabras, circunstancias, adjetivos, incluso heridas pueden cambiar la manera en la que nos reconocemos. Es por eso que muchas veces nos subestimamos, mas no puedes esconderte cuando fuiste llamada para resplandecer. Somos mujeres que se levantan, mujeres que creen, mujeres que luchan y sobre todo, mujeres que aman. Entonces, ¿tú sabes quién eres? Hola amigas, ¿cómo están? Feliz de volver a entrar a sus hogares, de permitir realmente tomar un cafecito, un refresco, una agüita con ustedes. Miércoles a miércoles yo estoy con mucha expectativa de lo que vamos a aprender, de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Ya llevamos pues ahí caminando casi para 2 años y ha sido tremendamente encontrarnos entre amigas. Así que bienvenidas a todas. Si todavía tus amigas o tus invitadas no se han conectado, puedes enviarle el link, estamos a tiempo, puedes llamarlas porque hoy día vamos a tener un tema sumamente rico. Nos interesa muchísimo porque muchas veces no sabemos cómo lidiar, cómo hacerlo, pero aquí pues estamos nuevamente, como les había prometido, con la pastora Rocío, ¿no? Es una peruana chilena porque ya tiene más de 30 años haciendo misiones realmente, no solamente en Chile, sino pues en el mundo entero. Se mueve donde Dios realmente la manda, donde Dios la lleva, allí está enseñando, predicando, porque es una maestra de la palabra. Así que a todas ustedes nuevamente, bienvenida a tu programa Entre Amigas. Bien, les dije la semana pasada que íbamos a volver a estar esta semana porque el programa nos quedó corto. Pastora Rocío, bienvenida nuevamente a este programa Entre Amigas. Gracias, yo estoy feliz de poder estar nuevamente aquí. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder dirigirme acá desde esta tierra tan amada, tan querida, que es mi tierra, ¿no? Sí, yo sé que realmente ya tienes más de 30 años, pero siempre vienes todos los años a bendecir. Sí. Bueno, y también tu familia está acá, pues, sí, ¿no? Tus hermanas, todos están acá en Perú, en Chimbote, y realmente cuando ya Rocío dijo, me quedo, yo dije, no, ya es para las naciones, es del Señor, porque también sé que de aquí estás viajando. Sí, Dios mediante. Estoy saliendo ya a Holanda para continuar con el trabajo del Señor allá y trabajar con personas que también necesitan. Se va por un tiempito, ¿no? Eso es lo lindo cuando uno está en las manos de Dios, que no sabes cómo va a ser, dónde va a ser, y sé que vas a trabajar ahí con los refugiados, y de verdad nuestro corazón, nuestras oraciones, todo contigo, porque no es un trabajo fácil, pero es un trabajo que yo creo que te apasiona poder darles un abrazo, sí, o conversar o ministrarlos, sí, ¿no? Porque otra cosa es hablar y otra cosa es vivir con el dolor de esas personas. Sí, es muy impactante porque nosotros acá tenemos, es cierto, hay inmigrantes, pero se habla la misma lengua, se comen comidas similares. Pero cuando vienen de otro país con toda la familia, sabiendo que no tienen posibilidad de regresar, cuando como ya hablan una lengua totalmente diferente, cuando hay un problema de papeles, cuando hay un problema de confraternidad, de soledad, es muy diferente. Wow. Y yo me siento muy privilegiada de poder estar trabajando con el equipo que necesita realmente crecer en todo lo que es el área de consejería, el área de administración, lo que es poder que las personas puedan conocer al Señor en medio del dolor y puedan prepararse las personas que van a trabajar con ellos. Chévere, ¿no? Entonces realmente es tu corazón, es tu pasión. Sí. Y yo me imagino ahí, ¿no? Y sobre todo y siempre pues la oración que te ha estado guiando y el Señor, porque eres una mujer de Dios tremenda. Estuvimos realmente la semana pasada ya conociéndote un poquito más con todo este trabajo que estás haciendo, pero esta semana queríamos hablar acerca de la familia. Sí. Acabamos de terminar
una escuela para padres, ¿no? Tremendo fue, realmente, con todos los tips que nos pudiste dar. Estuvimos con los maestros que enseñan en Sonaquís o escuela dominical, como le querramos llamar, y también estuvimos allí con los chicos, entonces como que se cerró un círculo, ¿no? Y también estuvimos con los preadolescentes. Vamos a conversar un poquito de esto, ¿no? Me encanta. Porque, Rocío, es tiempo difícil con todo esto de la pandemia para los chicos. Sí, lo más importante, yo creo que nosotros tenemos que entender es que estamos viviendo una nueva normalidad. Y la nueva normalidad a la cual nos estamos enfrentando tiene que ser mejor. Tiene que ser mucho mejor de lo que nosotros comenzamos hace 2 años atrás. Jamás pensamos que se iban a abrir estos espacios como el de ahora, como entre amigas, como el Zoom, ya esas cosas, los cuadritos de Zoom ya nos resultan vino familiares. para quedarse. Y eso ahora es parte, y tenemos que entender aún que la tecnología es parte del plan de Dios, porque a raíz de todo de la pandemia, los padres se han visto obligados a meterse en el mundo de los niños. Se han visto obligados. ¿Por qué? Esta generación es la primera generación en la historia de nuestra humanidad que no necesita de los adultos para aprender algo, para conocer algo. Googlean de inmediato. Sí. Y sin embargo, muchos abuelos, muchas tías, muchos padres estaban ajenos al mundo de Internet. Pero a raíz de la pandemia ya se han tenido que meter, porque las clases y todo eso ha sido por Internet. Pero no es simplemente para lo secular, no es simplemente para el colegio, sino que tenemos que entender que el Señor está poniéndonos una alerta para que nosotros podamos interiorizarnos en su mundo y podemos saber qué cosa es lo que ellos están recibiendo a través de Internet, cuál es el mundo actual que ellos están interactuando. Y eso es importante. Sí, y esto es importante que los papitos lo puedan saber porque muchos están esperando que vuelva el tiempo normal. Sí. ¿No? Muchos están esperando, ya va a pasar y estoy pues aquí como que ya van al colegio o yo a mi trabajo o como nos movíamos. Realmente hace 2 años atrás era otro el mundo. Muy diferente. Allá hubo un chiste en Chile que decían que si los médicos no sacaban la vacuna le iban a sacar las mamás. Ya no podían más con no todo. No podían más con el Internet, con el día a día. Pero nosotros vemos que las mamás, muchas recién, y los padres también, tanto mamá, papá, tíos, las personas cercanas, por primera vez han conocido a los profesores, por primera vez han conocido a los compañeros de clase. Hacer tarea con los hijos. Sí. Algunos papás dicen, oye, ahora me estoy enterando bien de la historia de Perú, ahora me estoy enterando bien de la historia del mundo. Una mamá dice, yo no me sabía la tabla. Ahora las matemáticas son diferentes de que mi tiempo. Sí, y ahora están metidos en eso, ¿no? Pero al mismo tiempo también se sabe de que hay muchos videojuegos, hay mucha pornografía, hay mucha juegos sexuales por Internet. Entonces, competencias sexuales por Internet. Eso te iba a decir. Ahora los chicos desde muy temprano saben cómo jugar y tienen amigos en todo el mundo. Todo el mundo. Y eso es peligroso. Eso es delicado. Eso es muy, ¿no? muy Hablaba con un niño de 10 años y me decía que tenía amigos en Europa, en Asia. ¿Y cómo pueden hacer con el idioma? Pues le pregunté. Me dice, no, ya nos conocemos porque es con los juegos y hacemos competencia, hacemos todo. ¿Tu papito sabe? No, porque me quita mi tablet. Sí, claro, ¿no? Y con el Google Traductor y todo ya sabe. Entonces, pero es peligroso también. Es muy peligroso. Es bueno en cierta forma porque ahí pues les enseñan y todo, pero en la otra área y de eso queremos hablar con los preadolescentes, esa edad, Rocío, que antes de 9 a 12 uno todavía le cantaba canciones entre comillas y nosotros que la luz, que brille la luz y que esto y que el otro, pero ahora ya no podemos hablar de esos temas, ahora tenemos que hablar de otros temas, claro, que a veces tú dices, me asusta porque esto se tocaba en adultos y antes, o más jóvenes. Antes cuando nosotros hacíamos los campamentos para adolescentes, era fácil trabajar con ellos con coreografía, que las cosas a las que ellos se enfrentaban era simplemente el rechazo, pero ahora se están enfrentando a una inmoralidad abismante y lo triste de todo esto es
que aunque la estrategia para atrapar al adolescente no ha cambiado, la dimensión y la rapidez y la velocidad con que el joven comienza a experimentar cosas de adultos es muy alarmante, muy alarmante. Y cuando nosotros vemos que la razón por la cual estos chicos caen en esas cosas, caen en vicios, caen en depresión, caen en anorexia, caen en apetitos sexuales desordenados, es porque en la familia hay una carencia afectiva muy fuerte. Y al tener esa carencia afectiva, ellos tratan de sustituirlo con algunos analgésicos emocionales, cosas que le producen placer momentáneo. Pero ese placer momentáneo después los atrapa. Después los atrapa y comienza a ser parte de su vida. Entonces, dolor, placer momentáneo, gozo momentáneo, pero nuevamente el dolor, entonces nuevamente, y se comienza a dar como todo un círculo. Es un círculo que los atrapa, y eso de ahí ya deja de ser, de ser algo esporádico y se convierte en un hábito. Y después del hábito en un estilo de vida. ¿Y qué le decimos a esas mamás? Porque, por ejemplo, yo también conozco mucho, me dice, bueno, en este tiempo lo tengo más vigilado porque está en casa, ¿no? Está con la tablet, está tranquilito, yo también ya puedo hacer las cosas, pero no sabemos lo que el niño está haciendo detrás, no sabemos cómo está usando realmente, porque ahora tú conoces hasta un niño de 6, 5 años, 7 años que te maneja el celular todo. Y descubre cosas mejor realmente que nosotros. Sí, ellos tienen un manejo del internet realmente impresionante. Pero ahora uno no puede decir, este niño es tranquilo y está bien. Este niño es inquieto. Es importante conocer su mundo interior, porque nosotros tenemos que ver cuál es el diálogo interno del niño. ¿Qué cosa está pasando con su mundo interior? No con lo que nosotros vemos, no con lo que él exterioriza. Hay que ir más allá y eso toma tiempo. No puede ser una comunicación de pasillo, no puede ser una cosa así apresurada. Tiene que ser que realmente, y el adolescente se da cuenta cuando uno es genuino. El adolescente percibe el verdadero interés. El adolescente tiene una sensibilidad especial tanto para la aceptación como para el rechazo. Es una etapa muy clave. Y nosotros, definición en su... Mira, nosotros lo podemos ver en la Biblia. ¿Cuándo es la única vez que se ve a Jesús con un conflicto de autoridad? Cuando era adolescente. Cuando era adolescente. Cuando María después de 3 días dice, ¿dónde está Jesús? Y Jesús se había quedado. No le había comunicado a su mamá que se estaba quedando. Entonces, es el único momento. Son detalles que pueden parecer, no... Pero si el Señor se preocupa de que se ponga esa cosa de la Biblia, de la comunicación, en ese momento, en esa etapa, no fue la mejor, entonces es que quiere que nosotros pongamos énfasis también en esa etapa de la vida de la persona. Y mira, hay como un mito, porque he escuchado y he hablado con muchos papás donde dice, mi hijo tiene 9, 10 años y está en la adolescencia y va a ser donde voy a sufrir mis dolores de cabeza. Yo le digo, pero todavía ni siquiera está pasando o ya se acerca a esa edad, pero es como que ya ellos imaginan que es la peor edad, y yo más bien creo que es la edad para que los padres se acerquen, como para hacer un trabajo con ellos, porque también pues tú conversas y ellos tienen amigos. Sí. ¿Y cuál es la expectativa que tú tienes de tu hijo? Porque si tú tienes una expectativa mala, definitivamente la proclamación de la palabra, es bien clara, que vida y muerte están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Y si yo comienzo a hablar desde ya, atando con mi boca, maldiciendo a mi hijo con expresiones negativas, yo ya voy a estar expectante de que lo malo va a pasar. No voy a estar expectante de que va a ser lo bueno. Sin embargo, el niño, con el adolescente, nosotros tenemos que pensar y comenzar a descubrir sus campos de intereses. Tenemos que involucrarnos en lo que realmente les interesa a ellos. Es la edad. Y no en lo que yo quiero. Y una cosa importante es que si yo me intereso y él sabe que yo estoy dando, también es importante que ponga límites. Porque amigos a esa edad va a tener muchos, pero no padres.
No, padre. Entonces, a esa edad se necesita tener los límites claros. ¿Qué puedo y no puedo hacer? ¿Por qué? Porque en esa etapa de la vida no se es ni niño ni se es joven. Entonces, necesita los límites muy claros, muy definidos. Y en eso tenemos que tener mucha sabiduría. Mira, yo pienso que la pandemia, yo nunca digo es una bendición, pero sí yo veo que Dios usó este tiempo para poder acercarnos realmente a nuestra familia, porque la familia estaba siendo pastoreada por la televisión, por los abuelos, por los tíos, por todo, y los papás como que no estábamos cumpliendo con ese rol, digamos, ¿no? Entonces, o ellos dicen, los meto a un colegio cristiano. Sí. Para que ahí esté bien. Entonces, estoy feliz porque mi hijo está en un colegio cristiano, o está en la zona X, o va a la iglesia, pero realmente todo esto viene de casa. Todo viene de ¿no? casa. Los otros pueden ser agentes que me apoyen, que me ayuden, pero ¿qué le podemos decir a estos papás que ni siquiera se han tomado el trabajo de poder conocerlos y ahora ellos dicen... Algunos, ¿no? Estoy horrorizada a todo lo que descubro. Otros dicen, ha sido una bendición poder acercarme porque estaba a mis hijos perdiendo, ¿no? Bueno, esa es una pregunta. Y la otra es que ahora en todos los juegos hay muchos amigos que les contestan. Virtuales. Entonces, la vez pasada estaba con un niño, digo, ¿con quién estás hablando? Estaba solo. No estamos conversando. Y el muñeco le hablaba. Sí, la vez pasada estaba con un chico y me dice, llevo 1 hora hablando con Siri. O sea, ese tipo de soledad hay en estos momentos. ¿Y qué sucede con los papás? Los papás de repente estamos muy ajenos al mundo y tratamos de compensar nuestra ausencia dándoles cosas y cosas aún que no están a nuestro alcance. A veces aún endeudándose, aún que tenga todo lo que yo no tuve, pero que tenga, lo importante es que tenga la presencia de Dios, que tenga un buen ejemplo, que los papás podamos ser consecuentes con lo que predicamos, porque es bien triste cuando llega un niño y dice, descubrí en la computadora de mi papá pornografía. Dios mío, sí. O una niña que viene y dice, descubrí a mi mamá conversando con un antiguo enamorado por chat, ¿no? Descubrí que mi hermano está conversando con alguien y está con esas conversaciones subidas de tono, y él es joven, él es líder de jóvenes y está predicando. Entonces, hay un doble estándar. Y eso es muy, muy peligroso. Yo no puedo pretender que mi hijo o mi hija me respeten si yo realmente no estoy viviendo de acuerdo a los principios. Si yo no estoy siendo consecuente. Y los niños saben. Los niños saben y los niños perciben tremendamente nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos. La importancia de que te vean leyendo la Biblia. No que le digas, lee tu Biblia. Sino que tú estés leyendo la Biblia. La importancia de que vean que tienes una vida de oración. Y ellos se dan cuenta de todo. Los chicos, uno no percibe, pero por ejemplo, alguien dice, no, a esa tía no la puedes llamar porque a las 6 está orando. No la puedes llamar a esa hora. Sí, porque es verdad. Porque, o sea, saben. Mi papá no puedes llamarlo, no se le toca la puerta a esa hora porque esa es la hora en que él está orando. O de repente tal hora, no podemos salir porque mi papá quiere que a esa hora oremos en familia. Entonces, para el niño va a ser importante lo que ve que para ti es importante, lo que vives es importante. Entonces, si el niño ve que para nosotros no es importante la oración, para nosotros no es importante la meditación de la palabra, para nosotros no es importante ser generoso, para nosotros no es importante ser hospedadores, entonces, ¿cómo podemos pretender que vivan un evangelio realmente que no sea religioso? Yo me tengo que involucrar en deportes, me tengo que involucrar en la política, yo me tengo que y llevar al niño que participe y que vea que el Señor, oye, está ahora mismo esta huelga de los mineros que está viendo. Yo tengo que orar
tengo que vivir en una isla. Chicos, oremos por los mineros, vamos a orar que esto se solucione, que realmente Dios tome control. Entonces ese niño después cuando ven las noticias que ese problema se solucionó, el Señor respondió a mi oración. Yo estaba y ahí tiene orando. realmente ya una visión, increíble. Una visión Sí. de que el mundo necesita conocer al Señor. Sí, y en este tiempo, Chío, yo realmente veo mucha soledad justo en esta edad de los adolescentes. Por ejemplo, hablaba el día sábado que tuvieron pues más de 100 chicos ministrándolo, fue tremendo. Y una niña que estaba pues seria, como que, y ella no es así, yo la conozco, es juguetona, conversadora, pero parecía una viejita, una adulta y mirando como nadie me toque, estoy acá, estoy en mi mundo. Pero resulta de que ella en esta pandemia perdió al papá. Y cuando se le hablaba, ella decía, es que mi papá salió de la casa, sí estaba con todo, estaba un poquito mal y me dio un beso en la frente y me dijo, ya regreso, ¿no? Y no volvió. Y nunca volvió. Yo le pedí a Dios y Dios no escuchó, dice ella, mi oración, y el papá nunca regresó. Y tú sabes que en esta situación ni siquiera te puedes despedir, ni siquiera puedes ver, ni siquiera pueden abrir, o sea, lo quemaban y ya, listo, y tú no sabes si es aún la ceniza, o sea, ha sido un tiempo muy duro, ¿no? Ha sido un tiempo muy duro. ¿Cómo batallar? Ella perdió al papá. Hay niños que han perdido a los dos. A los dos. Hay una cosa, qué bueno que tocas triste, eso, Juani, ¿no? porque mira, hay algo que como iglesia estamos fallando, y es, no estamos preparados para enfrentar la muerte. Uh-huh. No entendemos que la muerte para nosotros es el encuentro con el Señor. Recuerdo mucho a una niña que cuando su abuelita estaba grave, estaba con dolor, ella le decía, abuelita, muérete, porque cuando te mueres no te va a doler, vas a estar con Jesús. Y dice, y allá vas a estar en el cielo. Entonces, nosotros, eso es algo a lo que nos hemos visto confrontados. ¿Cómo enfrentamos la muerte como cristianos? ¿Qué es la muerte para nosotros como cristianos? Y eso es algo que como consejeros tenemos que crecer, porque es una falencia muy grave. No entendemos la muerte. Que esto nos cogió todo de sorpresas, sí, de cosas. Pero esto es algo que nos venimos, ¿no?, arrastrando de atrás. Sí, se viene arrastrando. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a las mujeres? ¿Por qué lloran? ¿Por qué lloran? Y no es porque estaba subestimando el dolor de ellas, sino que Jesús quería que entendieran lo que es la muerte. Y ¿y qué sucede con estos niños? Tenemos que enseñar la paternidad de Dios. Sí. Tenemos que enseñar. Una de las cosas que nuestra mayor responsabilidad como padres es que como nosotros estamos representando la figura de Dios. En el hogar, en la tierra. Hogar. Sí, entonces, ellos van a asociar la figura de Dios de cómo yo me comporto. Uh-huh. Yo les contaba la semana pasada de que mi papá fue un esposo que cayó mucho en adulterio, pero sin embargo era un papá amoroso, era pendiente, podía estar ocupado y estaba yo. Y eso me hizo que para mí no me resultara difícil creer en que el Señor me responde las oraciones, que el Señor me provee, que esto. Pero sin embargo tenía el dolor de que como esposo no estaba actuando. Tu mamá sufría. Mi mamá sufría. Por un lado los hijos lindos, sí, por otro lado la mamá sufriendo. Y eso ¿Es un conflicto en el chico? Y eso genera un conflicto muy fuerte que a mí me llevó a la depresión. Y una de las cosas importantes en la familia del hogar para el adolescente es ver que los padres se respeten, es ver que el papá le diga a la mamá te amo, que la mamá le diga al papá te amo, verlos que se den un beso. Eso realmente les da mucha seguridad. Y aún cuando se han visto enfrentados al duelo, a la pérdida, es lindo que puedan llorar un buen recuerdo y no simplemente decir, estamos más tranquilos ahora. Sí, esa ausencia del papá, ¿no? El papá ausente, digamos, físicamente y todo. Pero también hay papás que estando presentes... Están más ausentes. Están mucho más ausentes. Y, por ejemplo, ministraba una chica, ¿no? Que decía, es que mi mamá ni mi papá me hacen caso cuando yo le digo algo. Siempre me dicen, espérate para más tarde, estoy ocupado.
Y se porta mal y ahí tiene la atención. Claro, entonces hace todas sus pataletas y ahí recién los jala porque para los papás no es importante lo que el niño o el adolescente le está hablando, sino más importante es su trabajo, su película, su fútbol, su conversación con sus amigos y no hacerle caso a los chicos. Entonces quiero entrar a un área que tal vez aquí las mamitas digan, pero ay, qué tremendo, yo no paso, gracias a Dios, con mis hijos esto. Y si no lo pasas, gracias a Dios, pero sí aprendemos para poder enseñarles y seguir guiándolos en el camino. Pero la otra área es la área sexual. Sí, la pureza sexual. O sea, es terrible y tenemos que hablarlo, porque ahora, como decíamos, un chico de 12, 13 años, 14 años ya no le puedes hablar de lo que antiguamente le hablabas. Antiguamente la lucha era la ouija, eran otras cosas que eran lo más fuerte, pero ahora hay niñas hasta de 13 años que abortan, Rocío. Sí. ¿Qué poder y dentro hacer? de las iglesias. Sí. Dentro de las hacemos? Porque ¿Qué antes podíamos trabajamos? decir, antes decíamos, no, eso pasa en los colegios, eso. Pero al Y estando los dos papás estando los presentes. dos papás presentes, lamentablemente hemos ministrado niñas, niños, porque antes también se decía, la niña abusada. Ahora también es el niño abusado, también hay que cuidar al niño. También hay que cuidar al niño, sí. También antes se pensaba en el aborto en personas adultas. Lamentablemente a los 13 años se están abortando ya. Y también antes decía, no, eso he ministrado con mucho dolor personas, niñas y niños que han sido abusados en los baños de las iglesias. Y aquí, o sea, realmente es triste que ahora tienen que haber mujeres en los baños, es triste que se tiene que decir, yo recuerdo a mi madre que siempre decía, ni con un rey ni con un santo. Sí, pero o sea, ya no se tiene que salir antes porque antes se tenía que comprar la revista, antes se tenía que comprar las películas, y no sé, ahora están adentro. Lo tienes ahí. Están adentro. Y esta cultura está tan sexualizada que está llegando el momento en que aún la pedofilia se está considerando algo normal. Están queriendo legalizar la pedofilia. Están queriendo decir que si un niño consciente ya no es abuso. Ya no es abuso. Entonces, y no pasa nada. Sodoma y Gomorra no es nada comparado con lo que estamos enfrentándonos ahora. Pero bendito sea nuestro Señor, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. La gracia de Dios. Y es este momento en que nosotros tenemos que tomar nuestras armas espirituales nuevamente y comenzar, dejar de ser pasivos. Dejar de ser pasivos y tener una oración activa, no una oración pasiva. Que creo que Dios en toda esta situación nos trajo, mira, esto es lo que tienes, esta es tu casa, esta es tu realidad. Sí, claro, poder gritar, o sea, poder movilizarnos. Este es un momento en que tenemos que movilizarnos. Las mamás, movilizarnos. Ya, yo tengo hijos de tantas edades, movilizarnos, comenzar a orar, comenzar a clamar, comenzar a tener jornadas, porque a veces invertimos en un excelente teléfono, invertimos en un excelente computador para el colegio, pero tenemos que invertir también en que el niño participe de eventos donde van a tener impactos espirituales, impactos emocionales también. El joven necesita tener un impacto emocional. Cuando nosotros, gracias a Dios, siempre tenemos campamentos para niños, para adolescentes, y es impactante cuando llegan los niños y pueden compartir entre ellos, y a mí me conmueve que los papás se esfuerzan en que sus hijos participen de eso, viajan muchísimo para poder llegar hasta Chiloé y dejar a sus hijos ahí. Algunos viajan, dejan ahí, arriendan una cabaña, aprovechan a pasar vacaciones mientras sus hijos están en los campamentos. Otros los envían por avión, pero, o sea, hay una inversión. Yo no digo que los manden a Chiloé, pero que sí que se preocupen de que participen, de que tengan una comunidad donde puedan compartir sus problemas, donde puedan compartir y no tengan que ir a buscar afuera en el que está perdido, que no tengan que ir a buscar afuera la aprobación, la aceptación, el cuidado de ellos, o que les respondan las preguntas de sexualidad y que comiencen a iniciarlos de una manera morbosa.
Sí, que es terrible. Por ejemplo, hace como 3 meses más o menos había una noticia de una niña de 11 años. Tú la mirabas y parecía que tuviera 8 años. Y resulta que el padrastro la violaba. El padrastro tenía 3 hermanos que eran los vecinos. Cada uno las violaba como le daban la gana, ¿no? Hasta que una vecina, gracias a Dios, denunció el hecho que ella veía, que sospechaba, encima la mamá defendiendo, ¿no? Entonces, defendiendo a los cuñados, defendiendo al marido. Y yo decía, Dios mío, ¿quién defiende a esta niña? Esa es la realidad. ¿No? Esa es la realidad. Porque le han quitado la pureza, le han quitado todo. Una niña que pierde la identidad aún. Sí, sí. Y como yo, sí, porque ya ella pasó a ser uno con la otra persona, de acuerdo a la palabra del Señor. Pero lo que yo veo, y en esto, por favor, papás, mamás, quiero dirigirme a ustedes, por favor, cuiden a sus hijos. Yo, como les decía a los papás en el seminario para padres que tuvimos, bendigo tremendamente a los ministerios que trabajan con drogadictos. Admiro realmente toda su perseverancia, lo que significa su sacrificio. También a los que trabajan con alcohólicos, a los que trabajan con prostitutas, a los que trabajan con cualquier persona que está en adicciones, situaciones de... Pero díganme, queridos hermanos, queridos amigos, ¿qué cosa es mejor? ¿No es mejor protegerlos? ¿No es mejor invertir e impedir que tengan que buscar esos analgésicos que los atrapan, que los destruyen y que después no pueden salir y que tenemos que rescatarlos cuando ellos pueden ser una generación de influencia para lo bueno? Entonces, tenemos que generar expectativa de vida. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, vemos a las feministas con sus pañuelos adolescentes? Sí. Hay videos de niños de 8 años. Los pollitos dicen pío, pío, pío. Terrible, y nosotros, los transexuales, decimos este cuerpo es mío. Niños de 8 años haciendo marchas, defendiendo lo transexual. ¿Por qué? Ellos tienen desafíos. Entonces nosotros tenemos que ganar, nosotros tenemos que también generar desafíos, tenemos que generar movimiento, tenemos que generar dinamismo para que los chicos puedan estar participando, porque ya no podemos ir con la típica clase, con la escuelita, con que pinten, ya no, esa era pasó. Nosotros tenemos que depender de Dios y ser muy creativos. El Señor es creativo. Vemos un mundo de colores, no vemos un mundo en blanco y negro. Él ha creado la música, las artes. Él nos ha desafiado con los deportes. Cuando Pablo dice que corramos la carrera, o sea, sí. El Señor nos habla de todo, nos incluye todo, nos incluye en los negocios. Vemos a un José que influyó en la sociedad, en finanzas, influyó en consejo. Entonces, nosotros formemos adolescentes que sean como Daniel, que aunque falte el papá y la mamá, Daniel era un adolescente y sin embargo pudo determinar en su corazón no contaminarse. Sí, yo creo que realmente me gusta muchísimo cuando los hijos admiran a los papás. Sí. Porque bueno, antes eran los superhéroes, pero ahora no admiran al hijo de la modelo porque ya tiene 7, 8 años y hay muchas mamás que consienten realmente, pues, al fin y al cabo, sea un artista, sea un modelo, sea una profesional, o sea un obrero, o sea una simplemente ama de casa. Hay personas que ahora dicen, bueno, yo voy a apoyar a mi hijo en lo que ellos decidan. Sí. Yo no estoy de acuerdo porque un niño de 7, 8 años no tiene la capacidad, ¿no? Y hay muchos que están atrás y están admirando, o sea, ay, no, si él se viste mujer, yo me lo puedo hacer. Si esto de acá, yo lo puedo hacer. Y lo que acabas de decir es clave, o sea, los padres tenemos que ver por los hijos, tenemos que cuidar a los hijos, los abuelos, verlos realmente en este tiempo, porque también son figuras de autoridad para poder guiar los tíos a estos chicos, ¿no? Porque ahora tú entras en muchos lugares y el baño antes era pues hombres y mujeres, ahora es UNICEF.
Sí. O sea, realmente... Ahora lo que yo, o sea, quiero compartir un poquitito, un minuto de mi experiencia. Sí, y en lo sí. que hemos visto es que cada vez, como decíamos, los líderes son más jóvenes y tenemos que prepararlos y tenemos que desafiarlos y tenemos que involucrarlos. En nuestros campamentos, parte de nuestro personal siempre son niños, adolescentes y jóvenes. Y todos aspiran, entonces los ayuda a perseverar. Los capullitos son los únicos que no son líderes, pero después los niños son líderes, pasan a ser personal de servicio, de apoyo de los capullitos. De ahí los adolescentes de los niños, los jóvenes de los adolescentes, y los adolescentes tienen su escuela de liderazgo. Entonces, de tal manera de que hay desafío de que, y los compromete a ser ejemplo. Por etapa. Y los compromete a ser ejemplo de la generación que viene. Ya, a mí me impacta verlos cuando ellos ya son personal y ya no están viviendo su campamento, están en la cancha de fútbol orando. No es que estoy orando por mi familia, me dice. O sea, familia le decimos a su grupo que les toca cuidar. Estoy orando por mi familia porque ayer han abierto su corazón. Entonces, tú ya los ves que están cuidando. O de repente, ¿qué estás haciendo? Estoy haciéndole un tecito porque le duele el estómago. Lo mismo que nosotros hacíamos con ellos, ellos están haciendo. Qué hermoso. Entonces, es importante generar expectativa de vida. Sí, porque yo creo que la palabra, los principios, los valores, que tanto hablamos de eso, y que, bueno, este colegio tiene valores, o esta reunión que va a tener, yo creo que los valores y los principios, papá, los tenemos que formar en casa, tenemos que trabajar con ellos, no tenemos que tener miedo. Yo recuerdo cuando mis hijos viajaron para el campamento, un campamento, y Daniel, pues imagínate, 9 años, mi Anita 8 años, y mi corazón se quedaba, Dios mío, yo quería que tú estuvieras dentro del avión casi, o sea, esperando. Y yo decía, no, pero tienes que estar ahí, ellos van a salir, te los van a entregar. Viajaron como con 3 niños más, ¿no? Y las mamás ahí, después ellos subieron al avión y la mamá llorando, cómo van a llegar, cómo esto, cómo el otro. Y yo feliz cuando después, porque no había la tecnología que había ahora. Pues había que yo tenía que esperar en la casa para llamarte. No había eso, pero recuerdo que eso marcó tanto la vida de mis hijos. Es que en esa etapa lo que ellos vivan va a marcar. ¿Y cómo no va a marcar la etapa de ellos? Si realmente ellos fueron bombas en Chiloé. Me acuerdo de los tiempos de evangelismo allá. Y Daniel a los 9 años tenía ahí arrodillado a unos satanistas y a un borrachito diciendo, sí, me arrepiento. Cuando Anita estaba haciendo las coreografías y realmente llenaba el escenario con la presencia del Señor, tanto que cuando bajaba le regalaban muñecas a las personas que estaban ahí. Entonces ella comenzó no solamente a entregar, sino a recibir tanta aceptación de parte de Dios, tanta aprobación como estás comunicando a Dios. Entonces esas cosas los marcan a los chicos. Y ahora vemos a Anita misionera, Daniel pastor. Entonces, ¿por qué? Porque ustedes decidieron invertir, no importando qué edad tenían o pensando, no, a esta edad no es tanto, sino que realmente vieron que pensamos que están muy chiquitos y van a crecer. Sí, ¿no? Pero es ahí donde tú determinas su destino divino. Ahí es donde tú comienzas a dar proyección divina. Y la importancia de estar realmente bajo cobertura y con expectativa de lo nuevo de Dios dentro de la unción de Dios. Y también es muy importante, porque a veces nosotros pensamos, estudian de lunes a viernes virtual y se cansan, es cierto, ¿no? Entonces ya los dejamos el sábado ahí, entonces ellos comienzan, tú vas a la cama y están con el teléfono, con el tablet, con los dibujos. Rocío, ¿qué nos puedes hablar del altar familiar? Que se ha perdido y que tenemos que retomarlo, pienso. Eso es lo que les decía, o sea, no es lo que yo diga, no es que yo diga, es importante que leas tu Biblia, es importante. Y el altar familiar tiene que ser algo dinámico, no es solamente yo comparto. El Señor no delegó a ninguna institución humana la formación de la familia. Tenemos instrucciones tan claras de colgar la palabra en las paredes, de reunirse, de orar en familia, de poder comunicar, bueno, oremos por esta situación. Y también desde ya respetar al niño, porque el niño, ¿sabes qué? Nosotros vemos cuando los niños comparten sus devocionales, es conmovedor lo que Dios les revela.
Es impresionante lo que Dios les revela. Y si de pequeños también ellos comienzan a tener turnos para compartir la palabra. Si hoy día vamos a recibir de ti, el niño se va a preparar, el niño va a buscar, el niño va a querer saber qué pasaba, va a querer ver el contexto bíblico, va a ver cómo aplicarlo y comienza a descubrir el sabor de la palabra. Y cuando un adolescente ve que, oye, acá habla de la importancia de guardarse, aquí habla de que si quiero tener, que bienes y riquezas en mi casa, pero que tengo que ser generoso, el Señor mismo comienza a comunicar a su espíritu. Y la mejor manera que ellos pueden recibir es dando. Y dando Sí. desde casa. Y si para mí es importante el altar familiar, no, que está cansado. Pero ¿cómo no decimos lo mismo para el colegio? ¿Por qué no decimos está cansado Sí, para que y estudie matemáticas? consentimos. Mañana tienes examen de matemáticas. Y Mamá, queremos estoy que nos traigan cansado. excelentes Estoy notas, cansado. entonces- No, te sientas, tienes que estudiar. Pero Sí. mamá, estudia. ¿Por qué? Porque para mí es importante que salga bien en el colegio. Ujú. Y cuánto más importante es proteger su vida. Porque Eso es lo que tenemos que los entender. preparamos para la vida, no los estamos preparando para el campo profesional, los preparamos para la vida. Y el altar familiar protege y prepara para la vida. Eso tenemos que estar muy conscientes. Y tenemos realmente que comenzar a hacerlo porque es fácil. También es un momento bonito porque es un momento de conocernos, de ver, de compartir. Y como tú dices, hay muchas modalidades que lo podemos hacer para que una vez por semana. Sí. Y No, estar y lo con lindo ellos. es que el Espíritu trae convicción de pecado, trae convicción de juicio. Hemos escuchado lindos testimonios de repente de cosas que han estado encubiertas. Y en un momento de altar familiar, el Señor ha tocado los corazones y yo no puedo seguir con esto, estoy viviendo esto. Y es nuestra lucha y nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Me acuerdo marchas que hemos hecho acá y todo con mis hijos, no te metas. Uh-huh. Y el mensaje era para el gobierno, porque llegó un momento en que el gobierno quería realmente educar a nuestros hijos, pero a su manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, con estos del género, que ellos escojan, que ellos elijan, que pero ellos eso hagan. se viene. Entonces, Eso se viene. sí, terrible. Y yo creo que realmente a nosotros nos toca, así como le decíamos al gobierno, con mis hijos no te metas, nosotros tenemos entonces que meternos Con en la nuestros educación y con nuestros hijos, para que nosotros. ellos estén realmente bien parados y bien formados, porque hay lucha. Mis hijos fueron al campamento, tengo otra hija, pero también era como ayudarlos a pasar su tiempo. Y yo creo que ahí Dios nos da. Por ejemplo, Daniel, me acuerdo que él era mucho de bailar, de danzar y le gustaba. El rock, y era pesado. Y yo clamaba y le decía, y en librería que entraba, cristiana, buscaba esos Claro. CD o eso, en ese tiempo, los cassettes, para que realmente... Porque yo decía, le quito esto y con qué lo reemplazo. Sí. Porque tampoco no se trata de castigarlos y te quito. Y yo me acuerdo ahora tenemos todas las alternativas. y venía con mi cassette, con todo que había encontrado, me acuerdo de Carmen, de esto y Claro. todo. Y le daba y él feliz, ¿no? Entonces, porque el mensaje también ya era otro. Sí. Y yo creo que eso tenemos que hacer. Pero tenemos también ¿no? que acordarnos que en nuestra generación nos decían que Marcos Witt era satánico. Entonces Sí. también, o sea, tenemos que entender de que son diferentes las etapas en las que vivimos. El evangelio no cambia, la verdad sigue siendo única, pero las formas son distintas. La velocidad es distinta, la dinámica es distinta. Entonces nosotros tenemos que ganar a la estrategia de lo secular, a la estrategia de los satánicos. Y gracias a Dios ahora están los medios. Hay cosas de calidad cristiana, hay cosas de excelencia. Sí, de excelencia. Entonces, ahora las producciones cristianas Es son muy maravillosas. competitivo todo, sí. Entonces, antes tú decías, soy evangélico. ¿Evanqué? Entonces, ahora tú dices, soy evangélico. Sí, ¿de qué denominación? ¿Y quién es tu pastor? ¿Y quién? Ya, Sí. o sea, estamos sobre los hombros de personas que han pagado el precio para que nosotros podamos tener una presencia. Ahora nos respetan. Antes nos despreciaban. Y ahora el respeto es en el mundo entero. En el mundo Que se ve, secular en el mundo secular y todo. Entonces, ahora, ¿ya por qué? Porque ya hay una presencia. Entonces, esa presencia los chicos la tienen que aprovechar y tienen que ser... Porque la Biblia dice, ¿no? Si tú lo corriges diciendo de niño,
Él va a crecer bien, ya no va a ser una vergüenza cuando ya sea joven, cuando sea adulto. Sí. Me gusta, por ejemplo, la historia de José. Yo creo que entre todos los hermanos, el que más aprovechó, porque yo me imagino a Jacob con todos sus hijos, pero José era el más chiquito, estaba ahí, él recibió más, que aún siendo adolescente que él fue enviado, él pudo haberse la autocompasión. El rechazo, el autorrechazo. Pobre de mí, me vendieron mis hermanos. Sí, pudo tener muchos sentimientos en contra, pero yo pienso que aún en su lucha y luchando, y él podía salir y llegó a ser realmente muy joven el vicepresidente, el primer ministro. El primer ministro. ¿No? Porque y de la potencia del mundo. Y la potencia del mundo. Entonces, y eso fue los principios y valores que él tenía. Daniel solito sí. y esclavo y todo. No, propone en su corazón no contaminarse. Entonces, qué hermoso. Y lo impactante de Daniel es que no solamente queda él, sino que sus amigos también continúan con esa misma unción, continúan con esa misma fe, continúan con ese mismo celo de Dios. Sí, los amigos. Que persevera. Así es que hay que animar a los chicos de que no van a estar solos, porque ese es el mayor temor del niño, del adolescente y del joven, la soledad, porque llega un momento en esa etapa que para muchos de ellos los amigos son más importantes que los padres. Que lo que diga el amigo es más importante que los padres. Pero una persona con convicciones firmes puede contagiar y tener buenos amigos que corran contigo. Y a eso tenemos que llegar. Qué tremendo realmente Chío, porque este tema es tan amplio, pero yo espero que todos estos principios, conceptos, tics, ¿no?, que uno le da, porque en resumen somos nosotros los encargados, somos nosotros los que tenemos que decirle al gobierno, pero también decirle al enemigo, con mis hijos no te vas a meter. Yo tengo un dicho que muchos de las personas con las cuales oramos, trabajamos juntos, yo siempre le digo, ni las pezuñas se las dejo al diablo de mi familia, nada, con pezuña y con todo entramos al reino de Dios. Entonces, porque yo he sido como una mamá gallina, como una mamá muy celosa. Me acuerdo que mis hijos me decían, iban, ok, anda, ¿no? Pero yo me quedaba acá orando, Señor, si esto no es de Dios, a buscar. Cierra. No, yo me iba y ahí en la puerta parada. Mamá, pero qué vergüenza. No, ni una vergüenza. Yo aquí yo me hacía amiga de todos los amigos y de todo. Es eso. Pero estaba y después venían. Se cerró, hizo esto. Seguro que has orado, ¿no, mamá? Sí, es verdad. Seguro, te has puesto a orar. Sí. Porque yo decía, no, son mis hijos, me ha dolido 9 meses en mi vientre, todo lo que he pasado, pero yo no se los doy al mundo. Sí. Ni hablar, yo no se los doy. Pero eso demanda perseverancia, demanda renuncia, demanda compromiso, demanda de sacrificios, muchos sacrificios. Y también, o sea, el no ser complaciente. Porque, a ningún joven le gusta que le digan no. Sí. Y es más fácil ser complaciente. Soy muy pata de mi hijo, muy pata de mi hija. Pero el Señor no nos llama a ser amigos. Ser cercanos es muy diferente. Al amigo está y no está. El Padre siempre está. El Padre tiene que estar allí. Sí, el Padre siempre está. Y no solamente para pasarla bien, sino también para corregir, también para poner los límites. Y eso produce seguridad al niño, al joven, y al adolescente. Y al joven le gusta que tú le coloques límites. Sí, él necesita. Él le gusta. Porque necesita saber hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. Y van a probar. Van a probar. Pero es ahí donde nosotros tenemos que tener una dependencia de Dios para nuestra determinación de qué es sí y qué es no. Y más allá de que no digas, no, mientras comas en mi casa, mientras estés bajo mi techo, no. Cuando estés bajo mi cobertura. Mientras estés bajo mi cobertura, eso es lo que realmente te va a dar autoridad. Que no es la edad. No es la edad. No es la edad, es cobertura, es cubrirlos, es protegerlos. Yo te cubro, te protejo, hasta que salgas a formar tu propia casa. Y aún así va a seguir regresando igual, por el consejo. Porque el hijo es el hijo, sí. Va a venir por el consejo sabio, por la orientación, pero va a depender de cuán cercano ha sido. Y si no ha sido cercano, bueno, comenzar a ser cercano. Porque es tiempo, yo creo que Dios siempre da una oportunidad. Es la oportunidad. Le doy gracias a Dios que tal vez no sabía muchas cosas, pero con mis hijos, con Hugo, hemos tratado de que siempre, que ahora pues ya casados los 3, pero
seguimos, ¿no? Claro, Siendo esa y familia unida y que necesitamos unos a otros. La cercanía es importante, porque la cercanía no se da de un día para otro. Se No, cultiva, es un trabajo. se cultiva, sí. Y hay que seguir batallando y cultivándola y luchando en la comunicación, que es clave. Qué tremendo, realmente no, este programa tiene que ir para más. Hablar de los niños, de los adolescentes, de nuestros jóvenes, que los amamos tanto. Rocío, quiero que por favor le des un consejito y si puedes orar por todas las amigas que nos están escuchando y los amigos también y jóvenes, porque yo siempre digo, pero es que yo no soy mamá, pero estás aprendiendo para no cometer tal vez los errores que los adultos hemos cometido. Sí, mira, yo como padre, como madre, cualquier persona que quiere realmente proteger a esta generación emergente, nuestros líderes de ahora, nuestros líderes de mañana, hay una cosa muy importante. Nosotros tenemos que hablar sabiduría. Nosotros tenemos que hablar vida. Nosotros tenemos que ser la carta que ellos lean. Y tenemos que ser ese espejo que refleje la gloria de Dios. Y la única manera de hacerlo es meterte con la palabra. Meterte en la palabra y pedir que el Espíritu Santo revele y te apasiones por la palabra y que realmente puedas vivir cada concepto y no una lectura ligera. Quiero animarte a que tú te detengas y medites la palabra. Eso fue lo que el Señor le dijo a Josué, que meditara la palabra de día y de noche. Entonces, ¿qué significa? Que tengo que separar, no puede ser en cualquier momento. Tengo que separar. Nadie cuando está con un enamorado está mientras estoy cocinando, mientras me estoy bañando, mientras estoy haciendo esto, ahí estoy hablando. Yo me voy a preparar para ese momento, para cuando llegue, me voy a arreglar, me voy a alistar. Es exactamente igual. Si bien es cierto, hay una familiaridad, hay una cercanía, pero es importante. Es importante. Entonces yo tengo que separar un espacio, tengo que separar un lugar donde es el encuentro de Dios conmigo como padre, como madre, y como hermano, como amigo, y realmente meterme en la palabra del Señor. Quiero animarte a que tú comiences a meditar en los evangelios, que tú leas la palabra, que te quedes con algún versículo y que todo ese día estés meditando, que lo tengas de día hasta la noche, hasta cuando te acuestes, estés meditando en ese versículo y tú puedes decir, bueno, Señor, ¿a qué cambio quieres que llegue yo? ¿Qué cosa es lo nuevo que yo tengo que hacer? Bueno, ya, Señor, yo sé que 70 veces, si perdonar a mi hermano 70 veces 7, eso es algo que yo lo he aprendido mucho. Ya, pero ¿qué es lo nuevo que me quieres decir a mí con esto ahora? ¿Qué es lo nuevo que tú quieres que yo aprenda? ¿Cuál es la nueva dimensión de este principio? Y meditar, y reflexionar, y compartir. Tal vez vas a tener una cita divina de que alguien necesite esa palabra, pero meternos con la palabra del Señor, meternos en oración, y cuando pase una dificultad grande, en ayunar en familia, buscar al Señor en familia, buscar realmente los principios básicos de la palabra del Señor. Pero todo eso va a volver a resurgir si yo me meto en la palabra. Querido, métete en la palabra del Señor. Y pastora Juanita, permítame orar para desafiar a los papás. Por supuesto que Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero pedir de una manera muy especial, Señor, por todos los que nos están mirando, para que haya un amor por tu palabra, Señor. Una pasión por tu palabra, Señor. Y al estar apasionados por tu palabra, se sientan inspirados a buscar tu rostro en oración. Señor, a buscarte a ti y saber que tu presencia, Señor, en la autoridad de tu palabra, va a transformar mi hogar, va a transformar a mi hijo, va a transformar esta sociedad. Y que me voy a constituir, Señor, en una persona de valor, que me voy a constituir en lo que tú has dicho, porque es verdad. Señor, si tú has dicho que nosotros somos las cartas vivientes, si tú has dicho, Señor, que somos espejos
espejos que reflejan tu gloria. Padre, declaro que nuestros hogares brillan, Señor. Nuestros hogares brillan, Señor. El espejo, Señor, llega a llamar tanto la atención, a enceguecer cuando brilla y no queda más que detenerse. Así, Señor, por aquel que está apurado, por aquel que está desolado, por aquel que está desesperado, por el que está de duelo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, haz que nuestras familias, Señor, sean iglesias poderosas en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si tú no conoces a Jesús porque te has conectado hoy día, ¿no? Recibe a Jesús en tu corazón, porque todo comienza con la aceptación de Él en nuestro corazón. Porque el corazón solo tú lo puedes abrir y decirle: Jesús, te invito a que vivas, no que seas un huésped, sino que mores, que te quedes a vivir en mi corazón. Yo quiero que puedas repetir esta oración, hazla, mira, con todo tu ser, no te distraigas con nada y hoy día vuelve a nacer de nuevo. Dile: Señor Jesús, yo te doy gracias porque tú eres bueno. Has permitido que pueda escuchar, recibir esta palabra. Te pido con todo mi corazón que perdones mis pecados, que me laves con tu sangre preciosa, y yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Guía mi vida, ayúdame, Señor, con mi familia, con mis hijos, con la casa. Ayúdame, te suplico en el nombre poderoso de Jesús. Bien, amigas, realmente ha sido un tiempo fabuloso, hemos aprendido muchísimo, y si realmente quieres conversar con nosotros o de pronto escribirnos, ya sabes, escríbenos a Facebook, que gustosamente vamos a estar respondiendo, te vamos a estar trabajando contigo, orando o conversando simplemente. Así que un abrazo, un beso a todos por casa, y Chío, ha sido una bendición estas 2 semanas. Ha sido una bendición muy grande el poder darnos, porque sé que estás apasionada por los más chiquitos, por los niños, los adolescentes, los jóvenes. Bueno, también trabajas mucho con familia, pero Dios, es increíble cómo te ha llevado en toda esta parte. Sí, todo lo que mis es hijos familia. te dicen mi tía Rocío, ¿no? Eres como mi hermana. Entonces yo creo, sí, todo lo que es familia, y qué bueno poder trabajar con ellos desde pequeños. Sí, importante. Y gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. Aprecio esta puerta abierta y que el Señor te siga usando grandemente, Juanita. Yo cada vez veo que el Señor está ampliando más y más tu ministerio. Pero lo que agradezco al Señor es que tu dependencia del Señor continúa creciendo y tu relación con Él continúa creciendo. Y eso es una bendición. Sí, lo amo con todo mi corazón. Bien, entonces nos despedimos hasta el próximo miércoles, y Dios te bendiga y Dios te guarde. Un abrazo y un beso para todos en casa, y especialmente para todos los sobrinos. Bye, bye.